de la provincia de Zamora Chinchipe por Alianza País. Si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. Quiero saludar al pueblo ecuatoriano que nos sigue esta tarde a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y también decirles que desde este espacio, pues, donde se expresan hombres y mujeres, a pesar de que digan que no hay libertad de expresión, hay organismos internacionales que en muchos casos prejuzgan a los gobiernos y tratan justamente de ver cómo buscan otras alternativas frente a la libertad de expresión que ellos dicen que no existe. En este país se ha permitido cualquier tipo de mensajes en nombre de la libertad de expresión, tanto así que no debemos recordar que hubo un legislador que se atrevió a acusar al presidente de la República de genocida. Y cuando la justicia actuó, entonces los organismos internacionales también dijeron que era una persecución política que hacía este gobierno a quienes pensaban diferente. Creo que es importante decir que la ley de comunicación es un instrumento que además de legalidad tiene legitimidad, justamente porque el pueblo ecuatoriano lo respaldó. Y hay que decir también que detrás de esos intereses escondidos de la CIP sería un atropello contra la voluntad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas darle la razón, pues, señora Presidenta. La ley de comunicación en nuestro país permite justamente visibilizar a esos artistas, a esos talentos nacionales, no permite linchamiento mediático, castiga a esa prensa amarillista, democratiza la palabra. Hace rato decía una legisladora que a raíz de la ley de comunicación los periodistas ya no hacen investigación. A ella tengo que decirle que al contrario, gracias a esa ley de comunicación hoy tienen que investigar lo que van a decir, porque no es posible que aquí en nombre de la libertad de expresión tengamos que mancillar el buen nombre de las personas, pues, y que digamos al final que alguien es un delincuente sin haber investigado. Creo que era necesario justamente que haya una normativa legal que vaya a regular justamente los medios de comunicación, no a controlar como dicen algunos, que son opositores de esta ley y que se les olvida que era un mandato justamente del pueblo ecuatoriano. A los señores de la CIP hay que decirles que nosotros resolvemos nuestros problemas internos y que no aceptemos intromisión de nadie porque creemos en la autodeterminación de los pueblos. Hay que preguntar qué han dicho por los organismos internacionales cuando en este país se desaparecían a personas. Hay que preguntar a los organismos internacionales qué decían cuando en este país se les negaba a los jóvenes el derecho a la educación. Hay que preguntarles a esos organismos internacionales por qué han sido ahí mudos o por qué ahí no tuvieron lengua para hablar. Eso hay que preguntarles a ellos. ¿Qué dijeron cuando estaban al frente de la administración de este país? Gobiernos entreguistas, gobiernos hambriadores. No decían nada porque eran parte de ese manejo que hacían justamente desde el imperialismo yanqui. Hoy, gracias a esta ley de comunicación, señora Presidenta, podemos decir que por fin los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a una comunicación. Podemos decir que tenemos derecho a participar y que gracias a esta comunicación, a esta ley de comunicación, por fin tuvimos que llegar a entender cuán importante es tener profesionales de la comunicación en cada uno de esos medios. Hay que preguntarles también a esos organismos internacionales y, como decía una compañera legisladora, a ese grupo de amigos cuánto han dicho sobre la violación de derechos de los trabajadores de la comunicación en este país y a nivel mundial. ¿Qué han dicho sobre eso? Ah, no tienen derechos entonces los señores que se graduaron como profesionales en comunicación porque están detrás de los señores dueños de los medios de comunicación. Entonces ahí sale y nace la pregunta, ¿qué es entonces lo que estamos representando o qué es lo que estamos defendiendo? Ese grupo económico de poder que tenemos a través de los medios de comunicación para poder dominar a una sociedad.
La comunicación y la libre expresión van de la mano, pero no pueden ser mal utilizadas. Rechazamos siempre a aquellos que no entiendan o que conciban la libertad de expresión como el irrespeto al derecho ajeno. La comunicación es informar. La libertad de expresión es decir lo que pensamos, sin que esto afecte la honra de los demás. Al delincuente hay que llamarlo con su nombre, cuando sabemos que lo es, pero no por meras conjeturas podemos apropiarnos de la dignidad de los seres humanos. No podemos enajenar la dignidad de nadie. Debemos respetar a los demás. La democracia, señores asambleístas, no se debe medir por imperativos que respondan al negocio de los comunicadores. La democracia se entiende como el gobierno de las mayorías. Por lo tanto, no es posible que estas mayorías estén desprotegidas y en la pobreza. Es por ello que resulta absurdo, señora presidenta, que se diga que este no es un gobierno democrático, pues justamente es el gobierno que más ha trabajado en la reducción de la pobreza y en tanto y en cuanto ha alcanzado el tema de redistribuir la riqueza en este país. Somos una nación libre y soberana, con capacidad de decidir nuestros destinos. No requerimos de tutores en términos kantianos. Somos mayores de edad y sabemos guiar el camino a nuestra patria. No más intervencionismo. Ya está más que demostrado que muchas organizaciones internacionales responden a intereses del capital que históricamente han empobrecido a los habitantes del sur del planeta. Señora presidenta, ¿cómo no decir que hemos avanzado con la ley de comunicación cuando hoy medios de comunicación privados que se oponían a esta normativa legal han entendido cómo tienen que ir cambiando la forma de hacer comunicación en este país? Y vamos a ver entonces hoy a Ecuavisa haciendo eventos para poder empoderarse de la ley de comunicación y saber cómo actuar en los casos de género, en los casos de pueblos y nacionalidades, en los casos de personas con discapacidad, aplicando esta normativa legal. Creo que hacia allá apuntamos y hacia allá deben ir todos los medios de comunicación. Y hay que saludar cuando hay ese tipo de iniciativas que van justamente acorde al avance y transformación social. Creo que era importante, señora presidenta, entonces decir desde este lugar, desde esta trinchera que tenemos como asambleístas, que basta de que los organismos internacionales quieran conducir los destinos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Basta ya, porque los pueblos de América hace rato que despertamos y les decimos una vez más que no somos patio trasero de nadie y que nosotros somos pueblos antiimperialistas, libres y soberanos. Señora presidenta, quería también sumarme a lo que decía la compañera María Augusta Calle en cuanto a poner en la resolución el tema de las veedurías parlamentarias. Era necesario entonces, señora presidenta, que desde la Asamblea Nacional, más allá de lo que han dicho algunos legisladores aquí, que la Asamblea Nacional no debería pronunciarse, ¿acaso la comunicación no llegó a la Asamblea Nacional? ¿Acaso no es contra la Asamblea Nacional que está la CIR diciendo que debemos derogar esta ley? Decirles entonces a aquellos que todavía siguen siendo los recaderos de este tipo de organismos internacionales que el Ecuador es un país soberano y que se respetan las decisiones que las y los ecuatorianos tomamos con voluntad, con crítica, entendiendo que tenemos un nuevo país y que eso se construye con voluntades, sin sesgos y sin entender que nosotros tengamos que seguir siendo recaderos del imperialismo en este país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Raúl Patiño.